El doctor Carlos Sánchez Berzaín, exministro y también militante del MNR, a quien le saludo hasta Estados Unidos. Muy buenas noches, doctor Carlos Sánchez Berzaín. Gracias por estar con nosotros en esto. Encantado, Níbar. Decirle que el 9 de abril no es la fiesta del MNR, es la fiesta de la nación boliviana. Es el aniversario del momento en que se empezó la construcción de la nación boliviana para crear una sola identidad nacional fundada en la unidad, en la diversidad. Esto tiene historia. El MNR nace en las arenas del Chaco, en la guerra del Chaco, cuando los soldados bolivianos que integran el ejército para pelear contra el Paraguay no formaban una nación, ni siquiera hablábamos el mismo idioma. Unos eran quechuas, otros eran aymaras, otros eran cambas, otros eran tupís, otros eran guaranís, otros hablaban español. Entonces, los soldados de las arenas del Chaco, Víctor Paz Estensoro era servidor de pieza de artillería en una unidad, en una pieza que se llamaba la batería Seleme, comandada por el capitán Seleme y que tenía como segundo oficial al teniente Luis Rodríguez Videgaín. Y ahí nace la necesidad entre civiles y militares, entre soldados, y suboficiales y oficiales, de trabajar para constituir la nación boliviana como fundamento de un Estado boliviano. Y la primera expresión de eso es la RADEPA, Razón de Patria, una logia militar nacionalista. Y después el MNR se funda el 7 de junio de 1942. O sea, el 9 de abril no es el aniversario del MNR. El 9 de abril es el aniversario de la revolución que le entrega el poder a Víctor Paz Estensoro, que había sido ministro del presidente colgado Alberto Villarroel. Paz Estensoro fue su ministro de Finanzas, y después de colgar a Gualberto Villarroel, querían matar también a Paz Estensoro y él va al exilio. Pese a eso vienen las elecciones de 1946 y el MNR gana la elección. Pero la rosca minero feudal evita la entrega del poder y Paz Estensoro sale de nuevo al exilio. Y ahí viene el llamado sexenio, 6 años de exilio, que se rompen con la revolución de abril del 52, que culmina el 9 de abril con la derrota de la rosca minera feudal y del ejército de la rosca, a través de una movilización obrera, popular, minera, ciudadana, que trae del exilio a Paz Estensoro, a Víctor Paz Estensoro, y le entrega el poder. Entonces, ese día empieza el gobierno de la Revolución Nacional, que le ha dado al país cosas extraordinarias. El mismo año 1952 se dicta el voto universal. ¿Qué es el voto universal? Es la ciudadanía. Es hacer de los bolivianos ciudadanos, todos iguales, cada persona un voto. La gente decía, no saben leer ni escribir, estos ignorantes, estos indios, todos bolivianos. Es el principio de la construcción de la nación boliviana, que hoy día se ha destrozado con la denominada Constitución del Estado Plurinacional, que tiene ciudadanos de primera y de segunda. Los ciudadanos de primera a título de indigenismo, a título de reivindicaciones, copiando la imposición de Cuba y Venezuela, han hecho los bolivianos ciudadanos de segunda. Al año siguiente y en los años siguientes, del 52 al 56, se ponen en marcha medidas históricas que cambian Bolivia. La primera fue el voto universal, la reforma agraria. ¿Qué es la reforma agraria? Hacer de Bolivia un país de propietarios, bajo la consigna, el principio de que la tierra es para quien la trabaja. Si la gente es propietaria, entonces es libre. Para tener libertad, primero hay que tener derecho de propiedad, y eso es lo que da la reforma agraria. Después viene la nacionalización de las minas, la reforma educativa, en medio de eso la reforma de las Fuerzas Armadas, que organizan las Fuerzas Armadas de la nación boliviana, no las Fuerzas Armadas del gobierno, de la rosca o al servicio de un poder eventual. Ese gobierno avanza con Siles Suazo, Hernán Siles Suazo, del 56 al 60, y el 60 vuelve a la presidencia Víctor Paz Estensoro, y el 64 se reelige Víctor Paz Estensoro, y el 4 de noviembre viene el golpe de su vicepresidente René Barrientos Ortuño. La primera etapa de la Revolución Nacional es el inicio de la construcción de la nación boliviana fundada en la unidad, en la diversidad.
No es que en Bolivia, como dice el castrochavismo, el socialismo del siglo XXI, existen 36 nacionalidades o que Bolivia es un estado plurinacional, no es cierto. Bolivia es un estado pluricultural, como todos los países de Latinoamérica y como todos los países del mundo. Tenemos múltiples culturas, pero una sola nación. Y el propósito de la dictadura de Cuba y Venezuela interviniendo con Evo Morales y los traidores a la patria que han aprobado la Constitución plurinacional ha sido el de destrozar la nación boliviana. Les recuerdo que cuando han hecho censos, cuando han hecho encuestas, le preguntaban al ciudadano, ¿y usted de qué etnia es, de qué nación es? Y no ponían la nación boliviana y todo el mundo reclamaba. Y de esa manera destrozaron la república tratando de hacer que la gente, en vez de que se una, se confronte. Y generaron la confrontación indigenista, la confrontación regional, el racismo apareció en Bolivia, no existía, la confrontación generacional, el sexismo, todo replicando la multiplicación de ejes de confrontación que había sido establecida como consigna del socialismo del siglo XXI a través del Foro de Sao Paulo. O sea, hoy día, el 9 de abril, recordamos el 74 aniversario de la Revolución Nacional que como movimiento liberador del pueblo boliviano puso en marcha la construcción de la nación boliviana que hoy día existe. ¿Usted qué es? Es boliviano, ¿no? Yo soy boliviano. Antes del 52 eso era difuso y esa situación ha tratado de ser fracturada con el Estado plurinacional. Ahora, esa revolución nacional tiene dos etapas más. El año 1985 vuelve a la presidencia Víctor Paz Estenssoro y Bolivia estaba en un proceso de hiperinflación con la UDP después de las dictaduras militares y hace, entre otras, dos cosas fundamentales. Primero, el 21060 o la liberalización de la economía boliviana. Y segundo, la lucha contra el narcotráfico o la ley 1008. Las dos cosas cambian la historia de Bolivia. Se acaba la hiperinflación, el dólar se cotiza libremente a través de un bolsín donde la oferta y la demanda determina el precio del dólar, libertad absoluta. La lucha contra el narcotráfico se marca definitivamente porque Bolivia hasta ese momento era un narcoestado que había sido construido por las dictaduras militares con el narcotraficante más notable de las Américas, Suárez Gómez, y lleva adelante un proceso de transformación que le da a Bolivia estabilidad y crecimiento. La tercera etapa de la Revolución Nacional viene en el 93, 1993 con el presidente Sánchez Lozada, que pone en marcha el plan de todos que traía consigo la participación popular que hoy día Bolivia disfruta. La división de Bolivia y la descentralización en municipios es una medida de la participación popular que determina que el 20% de todo el ingreso nacional tiene que ser distribuido entre el número de habitantes del país y esa constante dársela a cada municipio. Si un municipio tiene 10.000, el valor de los 10.000 habitantes, si tiene 5.000, etcétera. Y eso crea un mecanismo de desarrollo, se llama participación popular, que la dictadura de Evo Morales y Arce Catacora han tratado de cambiar de nombre, pero que persiste. Por eso acabamos de tener elecciones municipales en más de 340 municipios. La capitalización social que hace de Bolivia un país para ese tiempo, para 1993-94, con una inversión de 5.000 millones de dólares en 2 años que hacen de Bolivia la capital, el centro, la potencia del gas en Sudamérica, dueña de los mercados de gas de la Argentina, del Brasil, de Chile, que era un mercado cautivo, no exportábamos, y con la apertura de exportación a Estados Unidos, a California y al norte de México. El golpe de Estado del 2003 lo que hace es quebrar eso bajo el título de nacionalización de hidrocarburos, que mata ese proceso y hoy día Bolivia no tiene gas. El mercado que era de Bolivia ha sido ocupado por Vaca Muerta de la Argentina, por el Perú y su desarrollo de camisea y por las plataformas continentales del Brasil. O sea que por más que Bolivia vuelva a producir gas, que no tiene capacidad porque la exploración que fue suprimida por Evo Morales es carísima, por más que volvamos a producir gas ya no hay mercado. La otra cosa que hizo la tercera etapa de la Revolución Nacional, el seguro universal materno-infantil, el llevar adelante la nueva reforma educativa y una serie de medidas que marcan
el inicio de la revolución del 9 de abril del 52 como un proceso que ha sido detenido por la dictadura instalada a partir del golpe de Estado de octubre del 2003 y que hoy día genera una confrontación entre lo que llaman el Estado plurinacional y la necesidad de recuperar la República. Una confrontación entre lo que es esa maniobra totalmente criminosa de decir que Bolivia tiene 36 naciones versus lo que es la verdad, que es que Bolivia es una sola nación, la nación boliviana, pluricultural, fundada en la unidad, en la diversidad. Entonces, eso es lo que estamos hoy día recordando y es bueno explicárselo a las nuevas generaciones que han sido adoctrinadas y saturadas con las mentiras del socialismo del siglo XXI, del MAS, para la construcción del narcoestado que es hoy día Bolivia. Mire la diferencia de 20 o 23 años atrás, del 2003 a hoy día. Bolivia era una potencia gasífera, exportaba gas, era dueña de los mercados del gas de la región, tenía seguro universal materno-infantil, el bono Sol, que hoy día cambia de nombre, era un derecho de los bolivianos que no lo pagaba el Estado, lo pagaban las acciones que los bolivianos tenían en las empresas capitalizadas. Y lo que hace el Estado es vender esas acciones y empezar a pagar del Tesoro General de la Nación un bono que va cambiando de nombre y que forma hoy día parte del déficit. La reforma de pensiones que se hizo en el gobierno del 93, que va del sistema de reparto al sistema de capitalización individual. Cada boliviano es dueño de su cuenta y de su plata, y el Estado aumenta eso. Se han agarrado todos los fondos, para eso han creado la famosa empresa esta estatal que se llama, recuérdeme el nombre, la gestora, para robarse el dinero de los bolivianos, y con ese dinero han hecho obras de desarrollismo, y han reducido de más o menos 25.000 millones de dólares a menos de la mitad. O sea, la disputa es entre la nación boliviana y la impostura castrochavista de Cuba y Venezuela de tratar de decirnos a los bolivianos que tenemos que estar divididos en 36 nacionalidades, que no existen, porque somos culturas, no nacionalidades. La nacionalidad es una sola, es Bolivia. Y ese eje de confrontación se refleja entre lo que es la República de Bolivia y el Estado plurinacional que todavía existe, entre lo que es la democracia que no existe en Bolivia y el sistema dictatorial que persiste en nuestro país. De esas cosas son de las que hay que hablar a los 74 años de la Revolución Nacional Boliviana, que empezó el proceso de liberación del pueblo boliviano. Doctor, nos están llegando mensajes y quiero rebotárselos a usted, y uno de ellos dice lo siguiente: una explicación bastante precisa, somera, y la verdad que se siente ya ese sentir importante de cómo realmente en su momento el MNR sigue siendo el bastión principal de sentimientos de personas que ahora están efectivamente, son de la tercera edad, porque hasta el momento, si indagamos en los jóvenes de 20 y pico, 23, 24 años, no han conocido otra presidencia que no sea la del movimiento al socialismo. Estamos viviendo ahora recién una diferente, que es prácticamente la de Rodrigo Paz Pereira. Vamos con otro mensaje, dice lo siguiente: nacionalización de las minas es uno de los logros que se tuvo en su momento con el MNR, pero hoy las minas son para beneficio de las cooperativas o de los cooperativistas, dice un ciudadano. ¿Qué le podemos responder a eso, doctor? Mire, primero en el tema es que de lo que los bolivianos conocen o no conocen, la gente joven de Bolivia desde el 2003 en adelante lo que ha visto es un proceso no democrático, la antidemocracia. La gente joven de Bolivia ha sido formada bajo un régimen dictatorial disfrazado de democracia. Un régimen con presos políticos, con exiliados políticos, sin ningún elemento esencial de la democracia. No había libertad, como que no hay libertad ni hay respeto a los derechos humanos todavía, porque hay más de 200 presos políticos en el país y más de 10.000 exiliados, eso no ha cambiado. Estado de Derecho,
siguen las cortes, siguen los jueces, siguen los fiscales, que antes encarcelaban a los opositores y que ahora sirven para hacer un trabajo diferente, pero son los sicarios, los jueces sicarios, los jueces verdugos de la dictadura, bajo un sistema diseñado para generar impunidad. Es el sistema castrochavista, no es el sistema de la república. Separación e independencia de poderes públicos tampoco existe. Los poderes públicos se subordinan a la autoridad de turno mientras esa autoridad tiene poder y después le hacen lo que a Yanine Áñez. Un tribunal que la reconoce como presidenta y después la desconoce y después la mete a la cárcel. O sea, es el mejor ejemplo de lo que es la inexistencia de separación e independencia de poderes. Libre organización política. No hay libre organización política. Y lo estamos viendo, por ejemplo, con la maniobra que se ha producido en La Paz respecto al gobernador, y lo estamos viendo con inhabilitaciones de candidatos en Tarija, en el Beni, porque eso responde al poder coyuntural. No hay organización. Y el otro elemento es elecciones libres y justas, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. Le he empezado diciendo que el voto universal ha sido prácticamente desaparecido porque no hay igualdad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que volver a hablar de estos temas, hay que hablar de democracia y hay que pedirle al gobierno de Rodrigo Paz que empiece la transición a la democracia, porque no ha empezado a 5 meses de su gobierno que se han cumplido ayer. La transición a la democracia, lo único que tenemos son señales sostenidas en la esperanza del pueblo boliviano, en la expectativa del pueblo boliviano, pero ningún cambio estructural. No ha cambiado la Constitución, Bolivia sigue siendo un Estado plurinacional, sigue siendo un narcoestado, ha vuelto la DEA y hace operativos importantes, pero nada más. Entonces, a la juventud lo que hay que hacer es explicarle que Bolivia tiene que volver a la democracia fundada en un sistema de partidos políticos y que el MNR en ese ámbito es una opción. El MNR acaba de ganar la elección en la alcaldía de Tarija. Entonces, no es que el MNR no existe, el MNR no ha tenido posibilidad de mantener su liderazgo popular porque ha sido perseguido. Tiene más líderes en el exilio, líderes enjuiciados, perseguidos, víctimas de asesinato de reputación, que en la posibilidad de ejercer la política en el país, como sucede con el MIR, como sucede con la propia ADN, cuyos líderes han muerto inclusive presos en la cárcel, como el caso del señor Fortún y otra gente. Y a la gente que habla, a la segunda pregunta que habla del tema de la minería, decirle que la nacionalización de las minas respondió al momento que vivía el mundo ahí. Había que nacionalizar las minas para liquidar la rosca minera feudal. Y después de eso, el mundo cambió y vino el proceso de liberación de 1985. Y cuando Bolivia cae en manos de la dictadura, lo que ha venido es un sistema de ocupación, de corrupción y de liquidación de la soberanía boliviana, porque además de las cooperativas, la minería ilegal en Bolivia está manejada por los chinos, está manejada por gente del extranjero que está liquidando nuestra riqueza y además ensuciando el sistema del medio ambiente utilizando sustancias que no se deberían utilizar como el mercurio y otras. Quiero concluir con este mensaje también del ciudadano que me parece muy puntual y dice: felicidades al doctor Carlos Sánchez Berzaín, una eminencia realmente en el ámbito internacional como lo nacional, porque efectivamente da luces en lo que está pasando no solamente en Bolivia. Por otra parte, también es muy cierto que es un referente del MNR. Aquí tenemos al doctor Johnny Torres Terzo, que es nuestro alcalde y que es el jefe nacional del MNR. Sin embargo, es muy cierto que todas estas reformas o estos puntos que ha tratado el doctor Carlos Sánchez Berzaín hace hoy preguntarnos muchas cosas de las que ha pasado. Ejemplo, la reforma agraria. Hoy se está promoviendo, no olvidemos, la promulgación de una ley 157 que viene a la cabeza de Branko Marinkovic, que quiere prácticamente dar la conversión agraria, la clasificación de la propiedad agraria a mediana o empresarial. ¿Qué más dice? Dice el voto universal. Así también hay que recordar de que sufrimos una diferenciación muy grande, si bien se ha tratado, como dice el doctor Berzaín, de tener un voto no solamente universal, sino igualitario. Hoy vemos de que prácticamente el voto indígena originario campesino vale más
que el voto de un ciudadano. No hay, Y por no hay último, voto. no olvidemos también la reforma del Abelino Signani, que tanto daño nos ha hecho a nuestros hijos y que sobre todo toma directrices que todavía siguen considerándose en este gobierno que ya no es del movimiento al socialismo. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, Yo con quiero usted para decirle culminar. para terminar que estos son los grandes temas de que hay que hablar en el país. O sea, la primera tarea del país es retornar a la democracia. Tenemos un gobierno que es democrático, pero no tenemos democracia. O sea, todo el sistema sigue siendo el sistema dictatorial y la ciudadanía boliviana está suplantada por esa falsificación de 36 nacionalidades que, les reitero, no son nacionalidades, son culturas. ¿Para qué? Para dividirnos. Para hacer pelear a los cambas con los collas, a los dos con los chapacos, a estos con los demás allá, porque ese mecanismo de división es la técnica castrista, es la técnica stalinista para dominar a la gente que ha sido aplicada en Bolivia y que ha funcionado lamentablemente y que la han institucionalizado con ley. Han abrogado la ley 1008. ¿Cómo se puede luchar contra el narcotráfico cuando la ley que hoy día rige el régimen de la coca está hecha por los narcotraficantes liderados por Evo Morales? Entonces hay que volver a la discusión ideológica, hay que volver al tema del que se tienen que ocupar los partidos políticos. Los partidos políticos no solo se tienen que ocupar de la coyuntura, de la elección, de a quién ponen de concejal, de diputado y de la corrupción, que es lo que ha estado vigente en este tiempo del MAS, donde básicamente ha habido un sistema unipartidista acompañado de opositores funcionales, o sea, de opositores de mentira que han celestineado la simulación de un sistema democrático inexistente. Hay que volver a la verdad y para eso este es un buen momento hablar del movimiento nacionalista revolucionario que sigue reivindicando la nación boliviana, la República de Bolivia, fundada en la unidad, en la diversidad. Y esas son las cosas políticas de las que vamos a hablar en adelante. Y vamos a hablar de la necesidad de que el gobierno de Rodrigo Paz restituya la democracia en Bolivia, porque hoy día no hay ningún elemento esencial de la democracia, de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana, de la cual Bolivia es signataria y está obligada a cumplir. Para terminar, quiero mostrarle esta imagen porque me han pedido que le muestre esta imagen. Ya en Palacio de Gobierno, este gobierno de Rodrigo Paz Pereira ha retirado el busto y el cuadro de Evo Morales y ha puesto el de Víctor Paz Estenssoro. ¿Qué mensaje se tiene con esto, doctor Carlos Sánchez Berzaín? Primero un buen mensaje familiar, porque el doctor Paz Estenssoro es el tío abuelo de Rodrigo. O sea, Paz Estenssoro es el tío de Jaime Paz Zamora, y Jaime Paz Zamora es el papá de Rodrigo Paz. Es un linaje de políticos tarijeños, bolivianos, que tienen su origen en la Revolución Nacional, con Paz Estenssoro, que después con Jaime Paz se desvían a un concepto ideológico de la izquierda, el movimiento de la izquierda revolucionaria, que sin embargo es aliado del MNR en nuestro último gobierno, del 2002 en adelante, y que es derrocado junto con nosotros. O sea, quiero decirle que en el exilio hay notables compañeros del gabinete que formaron parte del gobierno del MNR, MIR, UCS y otros partidos, como el compañero Guido Áñez, el compañero Torres, el compañero Voltio Carvajal, que están exiliados porque eran parte del gabinete y han sido perseguidos igual que nosotros y siguen siendo perseguidos. Entonces la señal de Rodrigo Paz es una señal simbólica, pero hay que decirle a Rodrigo que además de lo simbólico, que está muy bien, hay que ir a los temas de fondo. Y los temas de fondo es que además de venerar a un líder histórico, 4 veces presidente, el hombre del siglo XX, Víctor Paz Estenssoro, hay que recuperar la república, hay que recuperar la democracia y él es el presidente y tiene la potestad para eso. Yo quiero recordarle que yo vengo insistiendo desde hace años, desde el año 2017 o 18, y que cuando Yanine Áñez llegó al gobierno le mandé el decreto supremo, lo mismo que al gobierno actual. Un artículo puede reponer la Constitución de la República de Bolivia y cambiar, echar a tierra el sistema dictatorial organizado por Cuba y Venezuela e impuesto con alta traición a la patria y con masacres
el año 2008 por Evo Morales, con la masacre de Pando, con la masacre de Sucre, con la masacre de Cochabamba, con la masacre del Hotel Las Américas, con gran falsificación y traición a la patria en la que participó la oposición que tenía que frenar eso, que tenía la mayoría en el Congreso, 14 senadores de 27, 13 de Jorge Quiroga, uno de Doria Medina y el presidente era Óscar Ortiz. Entonces hay que hablar de eso, hay que hablar de eso. ¿Por qué sigue Bolivia como un Estado plurinacional cuando ese Estado plurinacional es una falsificación que viola la soberanía nacional y que además es una amenaza para todos los bolivianos, que no tienen justicia, no tienen Estado de Derecho y no tienen ninguna seguridad de desmontar el narcoestado, que es lo urgente que hay que hacer? Doctor Carlos Sánchez Berzaín, muchísimas gracias por esta entrevista y dar a conocer el país este recordatorio. Sin 74 Gracias, años de felicidades. Levenir. Muy amable.